el clásico, para que más o menos recordemos, tenemos a los teotihuacanos, ¿no? A los mayas también. Hay mayas desde el preclásico, pero su auge es en el clásico. Y el posclásico, pues tenemos civilizaciones como los toltecas, de Tula, que también fuimos apenas a Tula, o tenemos a los mexicas de aquí del centro, de Tenochtitlan. Los de aquí del centro fueron los últimos, ya, 1521. Entonces, del preclásico, que es el periodo del que vamos a hablar hoy, son las civilizaciones más antiguas. Les decía, tenemos a los olmecas. Estos, acuérdense que son de por ahí de Veracruz y de Tabasco. San Lorenzo, La Venta, Tezapotes, y son los más antiguos, de 2500 a.C. Aquí en Ciudad de México tenemos una civilización del preclásico. Pregunta, ¿alguien recuerda cuál es la civilización del preclásico de aquí de Ciudad de México? Por equipo podemos mandar a nuestro gallo a responder. Yo no al de gorra roja. ¿No? El preclásico, civilización antigua que tengamos aquí en Ciudad de México. ¿De aquí? Los cuicuilcas. ¿No? Los cuicuilcas. Participa. Pero es de nuestro equipo, ¿no? Sí, es mi equipo. Está Kitsania y todo esto. Esta circular es del preclásico. De hecho, se acaba en el 200 después de Cristo porque hace erupción en Chitle, que también fuimos apenas antes de hacer ahí senderismo. Hace erupción y se crea el Pedregal. Entonces, cuando hace erupción este volcancito, se acaba el periodo preclásico, ¿no? por ese gran hecho. La civilización que vamos a ir hoy, que es en Chalcatzingo, Morelos, también es del preclásico. Se cree que es contemporánea a los olmecas. Entonces, mientras los olmecas estaban en el Golfo, ahí en Veracruz y Tabasco, en Chalcatzingo, Morelos, hay un pequeño grupo de gente, los llamados olmecas xicalancas, que se estaban desarrollando. Entonces, vamos a ir para allá. Pues, Chalchihuite, generalmente son estas cuentas de jadeíta. ¿Han visto estas piedras verdes? Jadeíta o jade, ya sabemos de dónde es, de Guatemala, que es la fuente más cercana. Entonces, vean, este lugar tiene el nombre del jade. Entonces, si conocieron el jade en ese momento, ya tenían contacto con Guatemala, era una civilización poderosa. Acuérdense que es del preclásico. Chalcatzingo sería Chalchihuite, cinco, podría ser como el lugar del... Cinti es como un reverencial, del gran, ¿no? El venerable. Estamos en el lugar del venerable jade, ¿no? En el lugar del venerable Chalchihuite. Entonces, pues vamos a ingresar. Tienen alrededor de 1 metro, 1,5 metros de alto. Entonces, algunas de ellas estaban talladas con bajo relieve, ya en su mayoría no se ven. La última vez que vimos algunas estaban afuera, en el patio. Entonces, ahorita ya las metieron al museo, ya como les digo, se hizo un trabajo de remodelación museográfica. Y estas son algunas de las estelas, como la propuesta de lo que tendrían, ¿no? Y generalmente vemos motivos como el jaguar. Recuerden que para las culturas del preclásico, la olmeca, el jaguar, pues era podemos decir que un animal deidad, ¿no? La figura, por ejemplo, las cabezas olmecas, pues recuerda al jaguar. Entonces aquí tenemos varios jaguares representados. Arriba, pues más bien es como un ave, ¿no? Y ven que esta ave pues está como comiéndose, saliendo una persona. Es interesante porque tiene una lengua bífida, entonces es como un animal mítico, ¿no? Es como entre ave, serpiente. Y pues esas como espirales siempre se han representado a la lluvia, entonces también nos recuerdan elementos de la lluvia. Y pues aquí por lo que vemos tenemos un entierro humano y es de Chalcatzingo. Si hay sacrificio humano no lo sabemos, ¿no? Habría que ver si hay estudios de los huesos, de si fueron dañados y demás, pero sí tenemos un entierro. Entonces nos habla de que quizá había ya un culto a los muertos, a los ancestros, y se les enterraba, no era cualquier cosa de, ya se murió, había que enterrarlo. Esto es importante porque son las primeras civilizaciones, ¿no? Y aparte, por lo que vemos aquí, tenía una ofrenda. No sé si esto se encontró así, pero bueno, aquí lo pusieron con una ofrendita. Casi todos los entierros se encontraban con ofrenda. Entonces, vean, ya tenía un culto con todavía ofrendas. No solo era enterrar a los muertos, pero también dejarles la ofrenda. Y ahorita aquí en la actualidad, perdón, sí, no, ahorita aquí en la actualidad, así cada persona que llega a fallecer se pone con su jarrito de agua, su ofrenda, se llega a poner así como que algo que él tenía, más que su sombrero. O sea, siempre daba un sombrero, pues se lo echaban, o su ropa. O sea, actualmente todavía se entierran las personas así. A la novia. Sí, porque bueno, igual tratar de que estamos en una civilización arqueológica, pues hay que recordar que todavía hay población pues, de Chalcatzingo, ¿no? Entonces, o sea, esto es algo que continúa. Náhuatl es como generalmente la lengua que se ha identificado que se tenía en Chalcatzingo, aunque pues ya no se habla tanto, ¿no? Ya es cierto. Entonces, pero nos queda el registro de que se habló náhuatl, por ejemplo, los nombres, ¿no? Chalcatzingo es náhuatl.
Ahora es importante tener en cuenta que, como les explicaba con la lona, pues este es el preclásico. No sabemos qué lengua hablaban los olmecas, seguramente no era como náhuatl como tal. Hay propuestas de una escritura llamada epiolmeca. No está descifrada, pero ya se tiene una idea de que tenían escritura. Y estos nombres, Chalcatzingo, Teotihuacán, todo esto, pues ya los pusieron en el último periodo, los mexicas, ¿no? Por eso son nahuas o de la última ocupación. Entonces, ¿a qué voy? Que no sabemos si de estas personas que ponen enterradas hablaban náhuatl, pero hoy en día para denominarlos pues usamos la lengua del último periodo. Y que siguió porque la población pues todavía hablaba, yo creo que los abuelos todavía hablaban náhuatl, ya esto pues ya se perdió. Bueno, vengan si no están tan deteriorados en la zona arqueológica, allá en el cerro. Entonces, pues como ven tenemos hojitas, tenemos algunos otra vez elementos acuáticos. 400 antes de Cristo, sé que es una cerámica preclásica, pero vean ya el trabajo que había. O sea, a pesar de que son las primeras civilizaciones que apenas están sembrando maíz, ya tenían cerámica. Y por ejemplo, para lograr ese negro, pues se tiene que ahumar, tienes que encerrarla para que se haga negro. Entonces nos habla de que la gente de aquí pues ya también tenía bastantes técnicas. Por ejemplo, para lograr una cerámica blanca, pues, seguramente eran tierras blancas de aquí de la región, porque es muy difícil lograr un blanco, ¿no? Se tiene que utilizar, por ejemplo, ya cuando llegan los españoles, ¿conocen la Talavera? Sí. Ya se utilizan las técnicas, pero aquí nos está hablando de tierras blancas que está utilizando, cerámica como muy local. Pues más representativa de Chalcatzingo. Les quiero contar que esta pieza permaneció fuera mucho tiempo. La estudió un arqueólogo llamado David Groh, desde que en 1970 se empezaron las excavaciones aquí en Chalcatzingo, pero se trajo a México apenas, pues mira, nos dice que en 2000, pues que fue el año pasado, me parece que se trajo. El 19 de mayo de 2023, llegando a Cuernavaca, y aquí llegó en febrero de este año. ¿Y aquí se va a quedar? Aquí se va a quedar. Entonces, algo muy interesante es que, bueno, esa es una anécdota, por ejemplo, ya como del gremio de los arqueólogos. David Groh trabajó desde 1970 hasta 2023 para recuperar la pieza arqueológica el monstruo de la tierra. Y lamentablemente, qué cosa, de una semana después, unas 2 semanas después, falleció el arqueólogo. O sea, era como su misión traerla a México. Este arqueólogo era gringo, pues era de Estados Unidos, pero pues hizo todos sus estudios aquí en Chalcatzingo, él excavó Chalcatzingo, hizo la reconstrucción, y como nos dice la compañía, en 2023 lo traen de vuelta y ya unas semanas el arqueólogo pues parte. Secular, la fotografía que está por detrás de la pirámide de Teotihuacán. Pero me refiero en Europa. Estuvo en Nueva York, estuvo en Washington y estuvo en Chicago, hasta que fue incautado en una bodega en Denver, Colorado. Pues siempre estuvo como por ahí. Sí, porque también lo escondían, lo exhibían y era como que para no dejar tanta huella, no dejar pista de dónde andaban, porque también como ya saben que lo andaban buscando, pues evitaban tenerlo muy, pues sí, muy público. ¿Qué hace allá esa piedra? ¿Qué hace allá en Nueva York? Pues sustraída ilegalmente en los años 60. Sí, ya saben que México pues, ha sido susceptible de muchos saqueos desde el siglo XIX, que llegaron los grandes viajeros y con sus colecciones se llevaban pues todo. Así se hicieron las grandes colecciones de Francia, de Inglaterra, con los viajeros. Y esta, pues, como nos dicen, no se fue a Europa, que es donde comúnmente se van, sino más bien lo tenían en Estados Unidos, seguramente alguna colección privada. Fox es una boca, pero no es cualquier boca, es la entrada a la cueva, la entrada a la tierra. Entonces es literalmente una cueva a la que tú entras y pues ya te está devorando el monstruo. En la cultura náhuatl, lo último, le llamaríamos Zipactli, que es el monstruo, el cocodrilo, el caimán de la tierra. Entonces, esto es bien interesante porque desde la lengua, o sea, sí es que existió la escritura epiolmeca, pues se fue desarrollando poco a poco hasta que llegó a desarrollarse como los glifos que conocemos. O sea, ya en los últimos periodos, los mexicas del centro de México, los de ahí del centro, ya sabían que esto representaba Zipactli. O sea, fue evolucionando desde los olmecas hasta los mexicas. Y lo mismo si ves un cerro, Tepetl. Si ves una voluta, agua. Acuérdense que su escritura era con glifos, con dibujitos. Entonces, pues es como toda una tradición. Entonces sí, es el monstruo de la tierra. Y allá arriba vamos a ver la Chalcatzingo. ¿Es un cocodrilo? Sí, podría ser como un caimán, como algo, sí, un lagarto de la tierra. Y entonces tú entras a la cueva. Pues la cueva pues a veces es como sagrada, el vientre.